Bueno, a todos los Vicentes de este webinar, muy buenas tardes. Ya vamos para la octava sesión, es decir, que estamos en la mitad de este proceso formativo. Entonces, interesa que ustedes hayan avanzado en la construcción de conocimiento suficientemente. Esto no es aprenderse los conceptos de memoria, esto es ir dando una estructura mental a lo que pensamos que es el liderazgo, a ubicar ese liderazgo en lo público y dentro de lo público en la gestión de las instituciones educativas. Entonces, hoy vamos a hacer un ejercicio bien interesante. Cuando yo insistía tanto en la necesidad de que ustedes realmente asistan a la clase, realmente vean las 2 horas o la hora y 45 minutos que dure el proceso y que ustedes reciben allí de manera visual y auditiva, sino que también realicen ese cuestionario de manera muy consciente. Es casualmente por eso, es decir, si usted no va elaborando un conocimiento, alguno de los jóvenes me hacía referencia y casualmente a mi WhatsApp que tenía alguna dificultad para entender cosas políticas, ¿sí? Y creo que todo el mundo las tiene, los abogados, los constitucionalistas, todo el mundo tiene dificultades, no es fácil entender la dimensión política y hay contradicciones y hay enfoques. Entonces no se angustie, pero sí preocúpese es por su proceso formativo, por lo que le está quedando a usted de este escenario y que usted haya podido ir construyendo su propio conocimiento. Entonces, a estas alturas usted tiene que entender que existe el Estado, que ese Estado entonces es una forma de organización política de la sociedad, organización política porque lo que se organiza a través del Estado es el ejercicio del poder, y por eso hoy vamos a hablar de poder público, y jurídica porque como ya lo tenemos muy claro, a diferencia de la monarquía, en un Estado de derecho pues el fundamento es el derecho como tal, la positivización, la formalización de unas normas acordadas por todos a través de la Constitución. Entonces, el Estado es una forma de organización política y jurídica de la sociedad. Usted hace parte de otra forma de organización de la sociedad, la familia. Entonces, por regla general, en la familia van a haber por lo menos dos figuras parentales, papá y mamá, o bueno, pueden ser dos personas incluso del mismo sexo que han decidido constituir una familia y han adoptado, o que alguno de los dos tenga su propio hijo biológico y entonces, pero, digamos, el ideal de familia que estamos viendo allí siempre es una figura parental formada por los padres, unos hijos. Y allí se dan una cantidad de relaciones sociales, igual que se da en el Estado. ¿Sí? Otra forma de organización de la sociedad que ya vimos en la empresa, las firmas. Entonces allí a través de un capital, a través de la constitución, muchas veces de una sociedad, también le damos una estructura a un modo de producción que tenemos nosotros. Y cuando hablamos del Estado, entonces no estamos hablando de nada diferente, es una forma de organización. Más que una forma de organización muy compleja, porque ya es de toda una sociedad ubicada sobre un territorio, ¿sí?, que reclama poder político, que requiere respuesta sobre el manejo del poder político, quién lo tiene, cómo se maneja, cuáles son las reglas. Ese Estado, entonces, que conocemos nosotros como Estado de Derecho, y hacemos referencia en el módulo anterior, y decíamos que tenía unos presupuestos.
y hablábamos de público imparcial. Entonces, en mi casa yo sé quién me juzga. En mi casa me juzga papá, me juzga mamá, me juzga la abuela. Conductas que de pronto puedan ser reprochables. ¿Okay? Igual pasa en el Estado, la otra forma de organización que tenemos, también yo tengo que saber quién ostenta el poder y quién va a ser la persona que juzga mis acciones. Pues hablamos de la necesidad de una justicia pública e imparcial. Pero hemos hablado también entonces de toda una responsabilidad administrativa de quienes trabajan para ese Estado. Entonces también yo tengo que conocer que las personas que interactúan desde allá de esa forma y expresión de la sociedad político-jurídica, pues, qué responsabilidades tienen, qué derechos tengo yo frente a ellos, cómo debería ser su actuar. Todo eso entonces es lo que se va formalizando de manera dogmática y orgánica en una constitución política. Entonces, vamos a hablar hoy un poquitico, con mucho fundamento, de lo que es el Estado. Entonces, claro, básico para todos, su definición clásica, el Estado es una forma de organización política y jurídica de la sociedad a través de unos elementos, un territorio que declara como suyo, con unos límites que declara como suyos, que hace respetar, que son respetados por otros países, por otros estados. Una población, unas personas que son casualmente las que conforman esa sociedad. Una soberanía, es decir, el poder para poder decir somos nosotros, somos Colombia y no Ecuador. Somos nosotros, esta es la constitución nuestra y no la de Venezuela. Ese poder soberano que en otrora tenía el monarca, ahorita entonces está como un elemento débil. Otro elemento del Estado, pues el gobierno, va a tener un gobierno, una forma de administrarse. Y un elemento del Estado que otros agregan, los doctrinantes constitucionales, que es el reconocimiento internacional. Porque si no hay reconocimiento internacional, pues el Estado estaría en un estado caótico. ¿Sí? No habría una magnitud de respeto por la independencia. Entonces, aquí es importante también el reconocimiento internacional. Entonces, a usted le preguntan en el IFES qué es el Estado, o debe haber, o le dan un concepto, pues debe ser muy cercano a que es una forma de organización política, jurídica de la sociedad, a través de unos elementos que son la población, el territorio, la soberanía, el gobierno, el reconocimiento internacional. Entendido eso, entonces yo tengo que entender que así como en mi casa hay una estructura, está muy definido los roles, quién trae el ingreso a casa, si son los dos, si es uno solo de los padres, cómo funcionan las órdenes allí, pues así mismo tenemos que darle una organización al Estado. ¿Sí? Y esa organización tiene mucho que ver con esas responsabilidades que le atañen a quienes trabajan en el Estado. Y tienen mucho que ver con esas garantías, con esos presupuestos que hemos trabajado como elementos o presupuestos de un Estado de Derecho, que haya una división del poder, respeto por las libertades humanas y que igualmente está un juez público imparcial. Teniendo todo eso totalmente claro, entonces vamos a avanzar para el ejercicio del formulario. Ojo, no me estén indagando luego.
Para el ejercicio de llenar el formulario de hoy va a ser muy especial. Y por eso sí les voy a dar toda la hora. Entera va a estar abierto el formulario. Hoy sí necesito que entren a internet. Pero a la página que yo les voy a decir aquí por el video. No hacer cualquier consulta en internet. Van a consultar luego de la clase. Las preguntas del formulario las van a ir consultando, o van a ir refrescando, o van a ir aclarando a través de una página web que yo les voy a nombrar. Entonces, cuando nosotros hablamos de la estructura del Estado, pues la mejor fuente que nosotros vamos a tener es el manual de estructura del Estado colombiano que tiene dispuesta el Departamento Administrativo de la Función Pública, ¿sí? Y cuyo link yo se los voy a enviar acompañando al formulario del día de hoy. Entonces, el Estado también se da una estructura. ¿Y cómo es esa estructura del Estado colombiano? Entonces vamos a tener unas ramas del poder público. Esta es la estructura actual del sistema del Estado colombiano. Unas ramas del poder público. Entonces, esas ramas del poder público conocemos nosotros que es la rama legislativa, que esa rama legislativa, ya lo habíamos dicho, está comprendida por el Congreso de la República, el cual es bicameral, porque tiene un Senado de la República y tiene a su vez una Cámara de Representantes. Entonces, ese Senado de la República tiene una Secretaría General, una subsecretaría, una sección de leyes, una sección de relatoría, una sección de grabación, una unidad de Gaceta del Congreso, que es donde se publican las normas, las leyes que estudia el Congreso de la República, y unas comisiones en que está dividido el Congreso de la República. Entonces, vamos a encontrar, tanto en Senado como en Cámara, unas comisiones constitucionales permanentes, pero también vamos a encontrar una comisión legal, unas comisiones especiales y unas comisiones accidentales. Entonces, cuando nosotros nos ubicamos en el Senado de la República, estamos hablando de la Cámara Alta. Y cuando nos ubicamos en la Cámara de Representantes, nos estamos ubicando en la Cámara Baja, cada uno igual, con esa estructura de tener unas comisiones accidentales, unas comisiones especiales, unas comisiones legales y unas comisiones constitucionales permanentes que van desde la primera hasta la séptima y que cada una se ocupa de un tema especial, de un marco, digamos, de competencia diferente. En estas comisiones se dan los primeros debates al momento de hacer las leyes de la República. Y entonces, igualmente, nosotros tenemos que tener claro qué le corresponde a la rama legislativa. Esa rama legislativa del poder público le corresponde formular las leyes, ejercer control sobre el gobierno y reformar la Constitución. Entonces, no solo hace leyes, la rama legislativa también le hace control al gobierno. Y es cuando hablábamos de esa forma o sistema de pesos y contrapesos. Entonces, existen unos controles de una rama a la otra y la rama legislativa hace control sobre el gobierno, hace sesiones de control político, llegando incluso a aplicar la moción de censura, es decir, a sacar a un ministro
del gabinete por mal ejercicio. La rama legislativa está representada por una corporación pública colegiada de elección popular que se denomina el Congreso de la República, que es colegiada, que es un colegio, es decir, son varios, no es una persona, sino que es un grupo de personas que entre todos conforman una voluntad que es la que se expresa en la ley, el cual está integrado por el Senado de la República y la Cámara de Representantes, constituyendo así un sistema bicameral, es decir, una Cámara alta, el Senado de la República, y una Cámara baja, la Cámara de Representantes. Importante entonces, jóvenes, que ustedes tengan muy claro, tanto para el examen del IFES, para presentarse a una convocatoria de empleo público, pero también que lo tengan claro porque en determinado momento es necesario que ustedes entiendan que las corporaciones públicas hacen control político. Es decir, ante una dificultad como fue la que generó la operación Atay, cuando desde el Estado se hizo un bombardeo contra un grupo beligerante, un grupo armado organizado residual, y allí fallecieron unos niños. Entonces, ustedes se acuerdan que hubo todo un despliegue en el Congreso de la República de aplicar una moción de censura al ministro de la Defensa, que finalmente no llegó a feliz término porque el ministro de la Defensa renunció antes de que se votara la moción de censura. Pero ese es un ejemplo de que el Congreso de la República no solo hace leyes, sino que también hace control político y también reforma la Constitución sin llegar al caso de sustituir. Vamos entonces nosotros a tener en cuenta que en esa estructura del Estado, entre las ramas del poder público, vamos a encontrar una rama que es la rama ejecutiva. Y nos dice el Departamento Administrativo de la Función Pública, aquí en su página web, que a la rama ejecutiva le corresponde ejecutar en forma coordinada todas las actividades administrativas. Entonces, muchas veces cuando uno le pregunta a los jóvenes, cuando ustedes se encuentran por allá algún examen y les preguntan, ¿qué hace la rama ejecutiva? Ejecuta las leyes. Es una respuesta rápida, pero no es tan precisa, porque no solamente ejecuta leyes, ejecuta todas las actividades administrativas que están al servicio de los intereses generales de la comunidad para el cumplimiento de los fines esenciales del Estado. ¿Quién representa esa rama ejecutiva? El presidente de la República. El presidente de la República tiene en su cargo varios mandatos. Él es jefe de Estado, es decir, él es el que va y firma los tratados internacionales, él es el que puede declarar la guerra a otro Estado, él es el que puede firmar un tratado de paz con un grupo rebelde, ¿sí? Porque es el jefe de Estado. Pero además el jefe de gobierno, porque es quien dirige todo ese gabinete para cumplir con los fines del Estado, y es la suprema autoridad administrativa. Es decir, la suprema autoridad administrativa en Colombia es el presidente de la República. Entonces, cuando hablábamos nosotros de que este es un régimen presidencialista, por allá en otro módulo, estábamos hablando de que tiene mucho poder, miren todo el poder que tiene un presidente de la República. A pesar de que el poder está dividido en Colombia, la rama ejecutiva tiene un poder muy grande porque estamos en un régimen presidencialista. El gobierno nacional, cuando hablamos de gobierno nacional dentro de esa rama ejecutiva, estamos hablando del presidente de la República con los ministros de despacho. Entonces hay unos sectores de desarrollo, educación, salud, trabajo, protección social, y allí en esos sectores en su cabeza va a haber un ministerio, o en algunos casos van a haber unos departamentos administrativos. El presidente y el ministro director del departamento administrativo correspondiente en cada negocio en particular constituye el gobierno.
Es decir, cuando nosotros nos dicen se manifestó el gobierno en materia de el agro, pues uno aspira a que haya una manifestación del presidente acompañada de su ministro de Agricultura, porque ellos conforman el gobierno en ese sector en especial. La organización territorial, hablamos ya entonces de departamentos, municipios, se asimila al concepto de ordenamiento territorial, el cual hace relación al conjunto de normas que establecen y regulan por disposición de la Constitución la forma como se distribuye espacialmente el poder público entre los diversos niveles político-administrativos de autoridad establecidos por la Carta Política. ¿Qué es lo que nos está diciendo allí el Departamento Administrativo de la Función Pública en su carta? Pero nos está diciendo entonces es que tenemos que tener en cuenta que en esa rama ejecutiva también compete la división territorial que tenemos, es decir, la rama ejecutiva en el orden nacional estaría conformada por el presidente, sus ministros y directores de departamento administrativo. Pero, a su vez, como hablamos de una descentralización territorial, tenemos en los departamentos un gobernador que hace parte del ejecutivo, con una asamblea departamental, que también es un cuerpo colegiado, pero no hace parte del legislativo, sino del ejecutivo. Entonces, no se les vaya a olvidar. Pregunta capciosa que puede salir en el IFES, ¿sí? ¿La asamblea departamental hace parte de la rama legislativa? No, hace parte de la rama ejecutiva por descentralización. El legislativo es solo uno, Congreso de la República, no se lo olvida más. El Consejo Municipal y el alcalde, son allí también el ejecutivo a nivel municipal. Y así como el gobierno a nivel nacional es el presidente con sus ministros, igualmente el gobierno a nivel departamental es el gobernador con sus secretarios de despacho y es igualmente el alcalde con sus secretarios de despacho, el gobierno en el orden municipal. Entonces, cuando hablamos de la rama ejecutiva del poder público, recuerden que allí sí ese poder está fragmentado, está descentralizado. Recuerden cuando vimos la diferencia entre un Estado unitario y uno federal. Y decíamos que en el Estado unitario el poder legislativo no estaba fragmentado, ni el poder judicial. Y les decía que cualquier juez de la República en el municipio más pequeño de Colombia siempre va a decir en su fallo que está orando en nombre de la República de Colombia. Nunca va a decir del municipio de Puerto Rico o del municipio de Chinchiná. ¿Por qué? Porque la rama judicial es una sola a nivel nacional. La rama legislativa es una sola a nivel nacional. La rama ejecutiva sí tiene un fraccionamiento por competencias a través de un proceso de centralización que lo iremos profundizando a lo largo de que avancemos en este proceso. En esa rama, en ese poder público, además de tener una rama ejecutiva, que ya vimos que no solamente ejecuta leyes, claro, tiene que ejecutar muchas leyes, pero también ejecuta todas las actividades administrativas que hace ese Estado para cumplir con los fines esenciales del Estado. Es decir, a través del gobierno nacional, a través del Ejecutivo, es que nosotros llevamos la salud, la educación, la vivienda, el deporte, el agua potable y saneamiento básico a satisfacer las necesidades básicas de nuestros ciudadanos. Entonces, eso no nos puede olvidar. Y es importante porque luego nosotros nos vamos a identificar con un sector, que es el sector educativo. Entonces, ¿quién hay en la cabeza del sector educativo? El Ministerio de Educación Nacional. ¿Quiénes conforman el gobierno en materia de educación en Colombia? El presidente de la República de Colombia con su ministro de Educación. Entonces, vamos a ver que esa estructura del Estado
Entonces, además requiere, dentro del poder público, hemos visto allí dos poderes, ya hemos visto el poder público dividido entre la rama legislativa y la ejecutiva, y viene la otra que es la rama judicial. Judicial. ¿Y qué hace la rama judicial? Entonces nos dice la página web de la función pública que a la rama judicial le corresponde administrar justicia. Administrar justicia. Solucionar los conflictos y controversias entre los ciudadanos. Porque en últimas, en la mayoría de los casos, no solamente lo que se está buscando allí es la aplicación de la justicia tal como está prediseñada y preestablecida en la disposición, sino resolver los litigios que esos ciudadanos no logran resolver de manera pacífica. Recuerden que lo vimos como un deber, como ciudadanos, resolver nuestros conflictos y nuestras controversias sin llegar a congestionar a nuestra rama judicial. Y ese es un deber de los ciudadanos, tratar de manejar formas de resolver nuestros conflictos y nuestras controversias, que no siempre todo tenga que ser resuelto por un juez. Pero no solamente entre los ciudadanos, sino también los conflictos entre estos y el Estado, porque yo también puedo demandar al Estado, ¿sí? Es decir, digamos que el bullying en una institución educativa que sufrió Ramirito X fue tanto que le generó daños irreparables. Entonces, dice la Constitución que el daño que yo no esté obligado a soportar y sea ocasionado por el Estado lo debe reparar. Entonces, mire que muchas veces se pudiera pensar que el caso de un joven que sufrió bullying todo un año o quizás todos sus 5 años de primaria y que eso le afectó para el resto de su vida, podría ser demandado mediante un medio de control de reparación directa a la institución educativa y en solidaridad al Ministerio de Educación Nacional, Secretaría de Educación, para que pague el daño antijurídico que recibió una persona por falta de prevención, atención, protección de la institución educativa. Entonces yo también tengo que entender que yo también puedo demandar al Estado, es decir, que los conflictos no solamente son entre los ciudadanos, los conflictos que resuelve la justicia también son entre ciudadano y Estado. Y dice la página, y decidir cuestiones jurídicas controvertidas mediante pronunciamientos que adquieran fuerza de verdad definitiva. Dichos pronunciamientos toman principalmente la forma de sentencias, fallos o autos. ¿Cómo se expresa la rama judicial? Generalmente a través de una sentencia, generalmente a través de un fallo o a través de autos que son manifestaciones de decisión del juez antes del fallo que se van tomando para poder que se vaya adelantando el proceso. ¿Quién es la encargada de hacer efectivos los derechos? ¿Quién es el encargado de hacer efectivos los derechos de las personas? La rama judicial. Obligaciones. Yo me comprometí con otra persona en un contrato de mutuo, es decir, en un préstamo, le firmé una letra y ahora es la rama judicial a través de un juez de la República quien va a embargar los bienes de esta otra persona para que me pague y me cumpla la obligación. Garantías y libertades. También hace efectivas las garantías y las libertades. Entonces, un niño es molestado en su libre desarrollo de la personalidad por la institución educativa, el personero del colegio se está al tanto del tema y presenta una acción de tutela. Presenta la acción de tutela, o el mismo niño presenta la acción de tutela, o su papá presenta la acción de tutela, y va a ser un juez
constitucional, cualquier juez de la República. Se habla de juez constitucional porque está resolviendo la tutela. El juez primero penal de 2 quebradas, en cualquier momento puede ser un juez constitucional. ¿Cuándo? Cuando está resolviendo una tutela. Entonces, cuando el juez resuelve esa tutela y dice sí, Ramirito Pérez se le vulneró el libre desarrollo de la personalidad. Él tiene el derecho a colocarse esa extensión y a dañarse esa oreja para siempre, a deformarla, a volverla nada, es su oreja. Entonces, como ya el juez de la República dio la orden, entonces automáticamente quien no la respete estaría cometiendo un delito que se llama fraude a resolución judicial, que está tipificado en el Código Penal, porque ya hubo un mandamiento de un juez de la República. Allí, el encargado de hacer efectivas las garantías y libertades humanas fue la rama judicial. La rama judicial. Y en las leyes, con el fin de lograr y libertades consagradas en la Constitución y la ley, con el fin de lograr y mantener la convivencia social. Es decir, ¿cuál es el fin último? El fin último de la justicia y de la rama jurisdiccional, o sea, de la rama judicial, pues lograr la convivencia social. ¿Cómo se logra que se quede garantía la convivencia social de una comunidad organizada? Pues haciendo efectivos los derechos, las obligaciones, las garantías y las libertades que se han pactado en una constitución y que a través de esa democracia indirecta, nuestros representantes senadores de la República y representantes de la Cámara han formalizado como ley de la República. Entonces, esa rama judicial está conformada por unas jurisdicciones, es decir, hay unas como especialidad, digamos, de temas. Entonces, en el tema constitucional, hay una jurisdicción constitucional y el organismo de cierre, lo que está más arribita, es la Corte Constitucional. Existe una jurisdicción ordinaria, donde tenemos la Corte Suprema de Justicia, como organismo de cierre, arriba, lo máximo a donde podemos llegar. Y ahí tenemos todos los juzgados municipales, promiscuos, del circuito, tribunales, en materia penal, de familia, civil, promiscuos, de pequeñas causas, penales de garantías, penales de conocimiento. Esa es la jurisdicción ordinaria. Y tenemos una jurisdicción de lo contencioso administrativo, de esos problemas, de esos litigios donde el que vamos a demandar es el Estado, que es el que compete mucho conocer a los líderes sociales y a nuestros líderes estudiantiles. En esa jurisdicción de lo contencioso administrativo, el organismo de cierre, lo máximo a donde podríamos llegar, es el Consejo de Estado. Antecito están los tribunales administrativos, que hay uno en cada distrito judicial, y más abajito entonces están los jueces administrativos. Pero muy importante para nuestro liderazgo conocer que como lo que se trata es de la convivencia pacífica del pueblo, pues también existen unas jurisdicciones especiales. Y en esas jurisdicciones especiales tenemos unos jueces de paz que no solucionan los conflictos en derecho, sino en equidad. Es decir, mientras que el juez de la República no se sale de lo que ha mandado la ley, el juez de paz va más allá e interpreta lo que equitativamente es justo y ayuda a resolver los conflictos. Cuando ese juez de paz pierde jurisdicción, entonces hay un juez de reconsideración que tiene el poder de fallar en un proceso, como si fuera un juez que ha sido puesto en consideración de la justicia de paz. Y tenemos
una jurisdicción especial para las comunidades indígenas, cuya organización y fundamento varía de acuerdo a la comunidad indígena de la cual estemos hablando. Es un respeto por la cultura de esa población que es diferente, digamos, en su forma de sentir, de actuar, de su cosmovisión, de el resto de nosotros. Existe una comisión de disciplina judicial, que es quien investiga a los jueces de la República, a los abogados, una Consejo Superior de la Judicatura que administra la rama, y una Fiscalía General de la Nación, que es quien juzga, quien imputa, quien va y lo presenta a usted ante un juez de la República y lo acusa, es la Fiscalía General de la Nación. Entonces resulta que en la institución educativa se dio una situación de acoso entre un docente y una niña de grado 11. Entonces hubo una situación donde la niña se sintió acosada sexualmente y ella misma fue a la Fiscalía General de la Nación, o su docente orientador activó la ruta, o el padre de familia fue a la Fiscalía General de la Nación y entonces ese delito lo conoció la Fiscalía. La Fiscalía va a investigar, va a recoger todos los elementos materiales de prueba, es decir, todas las pruebas necesarias, y ya hecha esa investigación preliminar, dice, aquí tenemos suficiente con que imputar, entonces va a solicitar una audiencia, y en esa audiencia, ¿quién es el que va a acusar a ese docente de ese acoso? Pues no va a ser la niña ya de manera directa ya, va a ser la Fiscalía General de la Nación quien va a acusar ante un juez de conocimiento que se dio esa conducta allí en el colegio, que es una conducta reprochable, que la Fiscalía tiene las pruebas y que solicita entonces sea condenado ese profesor por ese conducta corrupta. Es muy importante entonces que nosotros tengamos clara esa división del poder, y que dada esa división del poder, para cada acontecimiento que nosotros tengamos que enfrentar en la vida, como líderes estudiantiles, como futuros ciudadanos, tenemos que saber entonces a dónde vamos, ¿sí? Si necesitamos más bienes y servicios para poder garantizar el proceso de alternancia en el colegio, más medidas de protección, ¿ante quién acudiríamos? Ante el Ejecutivo, quien finalmente ejecuta toda la acción administrativa para cumplir con los fines esenciales del Estado. Claro, entonces vamos a ir a la Secretaría de Educación, o escribimos a la Secretaría de Educación, escribimos al Ministerio de Educación, diciendo, mire, como grupo juvenil de la institución educativa Pablo VI, hemos hecho el siguiente estudio. Ustedes ya tienen una idea de cómo presentar una iniciativa, por lo menos de la necesidad, no de hablar solamente de un problema, sino de las causas, y de la necesidad de que nuestra iniciativa no resuelva un problema, sino que resuelva las causas del problema para que el problema no se vuelva a presentar. Pero a la vez la justificación de mi iniciativa va a estar en los efectos que se producen en la sociedad por ese problema. Eso lo vimos en un módulo. Entonces usted le va a hacer una cartica explicándole al secretario de Educación cuál es el problema, cuáles son las causas y su iniciativa para resolver esas causas, para que ese problema no se siga dando y evitar unos efectos que vendrían si iniciamos, por ejemplo, un proceso de regreso a clase sin todas las medidas de protección. Entonces, esa solicitud, ¿a quién la hago? Pues al Ejecutivo. Al Ejecutivo. Resulta que el Ejecutivo no me contestó mi solicitud, o me la contestó de manera evasiva. Entonces me vulneró el derecho de petición, que vamos a verlo con mayor claridad en otra clase. Este es un simple ejemplo. Entonces yo allí ya no voy a la rama ejecutiva,
sino que voy a ir a la rama judicial para que me haya efectivo mis derechos, mis garantías, y entonces el juez de la República determine que se vulneró el derecho de petición, dado que no hubo una respuesta de fondo. Porque cuando yo hago una petición, no necesariamente me tienen que decir que sí, aquí está, usted tiene razón y vamos a hacer la iniciativa suya. No, me pueden decir que no, pero me deben decir las razones por qué no. Yo tengo el derecho a que me digan por qué no. O me dicen, no, sí, pero no, no, sí o no. ¿Sí? Si no me están vulnerando un derecho humano fundamental, que es el derecho de petición, entonces yo ya voy a ir a la rama judicial. Pero digamos que el problema es masivo. Digamos que las asociaciones de personeros estudiantiles que ustedes pueden crear, ya saben que existe el artículo 38 de la Constitución Nacional, que les permite crear todo tipo de organización que ustedes quieran, desde que no sea para cometer delitos. La Asociación de Personeros Estudiantiles del municipio se manifestó y ve que luego que eso es un problema nacional, entonces habló con otras asociaciones de personeros de municipios, ¿sí? Y luego le pueden pedir a un senador, a un representante a la Cámara, que le ayude a tramitar, ¿sí?, una moción de censura a un ministro de Educación. Un ejemplo atrevido. Está diciendo voy para clase, pero no está dando los recursos. Y entonces, ¿quién haría ese control político? Lo haría ese Congreso de la República, ese Senado y la Cámara. Por eso es tan importante esos temas conceptuales que ya vimos. Por eso es tan importante que ojalá yo haya conseguido en ustedes ya rechazar el clientelismo. Es decir, la relación que deben tener los ciudadanos de Cartago, los ciudadanos de Dos Quebradas, con sus representantes y sus senadores, no es de ir a pedir un bulto de lentejas, un bulto de frijoles, un bulto de cemento, ni de recibir un sándwich o la lechona del día de votaciones. Lo que debe haber es un diálogo permanente. Una democracia perfecta es aquella en la cual los ciudadanos tienen un buen enlabonamiento, un buen diálogo con sus representantes, para que finalmente figuras como la moción de censura, como el control político, ayuden a solucionar los problemas y las necesidades de las personas. Entonces, allí es importante que yo conozca muy bien que hay una estructura del Estado y que dentro de esa estructura del Estado, como lo estamos viendo desde la página web de la función pública, desde el manual de la estructura del Estado colombiano, hay unas ramas del poder público. Pero entonces imagínense ustedes, ya vimos la monarquía y vimos la necesidad de pasar a un Estado de Derecho y luego de avanzar a un Estado social de Derecho. Entonces, imaginen ustedes el caso en el cual estas mismas ramas se controlaran solas, que obviamente lo tienen que hacer. Es un principio básico de la administración y de la misma existencia. Pero piensen aún peor, que alguna de ellas tuviera el poder de controlar con todo lo que significa el control riguroso externo a la otra. Pues entraría allí en problemas el tema de la división del poder. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que los organismos de control no hagan parte de las ramas del poder público. Por eso en la estructura del Estado colombiano, tal como lo vemos aquí en la página web de la función pública, pero tal como lo establece la Constitución, los organismos de control de estas ramas, las instituciones que ha creado la Constitución para que controlen estas ramas, no hacen parte del poder público. No porque no tengan poder, tienen suficiente poder de control, pero funcionan de manera autónoma, no dependen, no están allí matriculadas.
no tienen un poder de ascendencia desde la rama legislativa a los organismos de control. ¿Y cuáles son esos organismos de control? Encontramos entonces el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, las Contralorías Territoriales y la Auditoría General de la República. Cuando nosotros veíamos que nuestros servidores públicos tienen una responsabilidad fiscal frente al buen manejo de los recursos, entonces existe un organismo que es la Contraloría, que está haciendo vigilancia permanente de cómo se están administrando los recursos, cómo se están cuidando los recursos, cómo se están evitando los riesgos a los que son sometidos los recursos, ¿sí? Y que no se pierdan esos recursos. Esa institución son las Contralorías, que hay una Contraloría General de la República que vigila esos recursos en el orden nacional. El ministro de Educación maneja recursos, claro, muchísimos recursos. ¿Quién vigila cómo está haciendo ese manejo de los recursos? La Contraloría General de la República. Pero resulta que la Secretaría de Educación de Dos Quebradas también maneja recursos. ¿Quién vigila cómo está manejando esos recursos? La Contraloría Municipal de Dos Quebradas. El municipio, la Secretaría de Educación de Cartago también maneja recursos. ¿Quién vigila cómo se están manejando allí los recursos? La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, porque Cartago no tiene Contraloría. No todos los municipios tienen Contraloría. Cuando el municipio no tiene Contraloría, en subsidio, ese control lo hace la Contraloría Departamental. Por ejemplo, en Risaralda existe una Contraloría Departamental que vigila cómo se está haciendo ese manejo de los recursos en los 12 municipios que no tienen Contraloría, es decir, de los 14 sacando a Dos Quebradas y Pereira. Pero el control también tiene que estar controlado. Entonces, las Contralorías manejan recursos, claro. Y entonces, ¿quién vigila cómo manejan los recursos las Contralorías? La Auditoría General de la República. Entonces, resulta que en mi institución educativa, con la plata que llegó en algún momento para los niños de necesidades educativas especiales, se compraron unos televisores. Y esos televisores, de manera negligente, con falta de prevención, se instalaron en unas aulas sin reforzar la seguridad necesaria. Y al otro día se robaron los televisores. Los televisores no se los robó el rector. Pero ¿quién sería el organismo de venir a mirar si tuvo toda la prevención necesaria con ese recurso? La Contraloría Municipal o la Contraloría Departamental. Y entonces el Contralor Estudiantil va a informar a la Contraloría Municipal y va a decir, mire, se me robaron 5 televisores, esos televisores fueron comprados con plata de los niños de necesidades educativas especiales y finalmente pues se instalaron allí en unos salones donde algunos ni chapa tenían y vinieron los ladrones y se los llevaron. Entonces yo creo que hay un poco de falta de prevención de quienes tienen a cargo el manejo de los recursos físicos del colegio. Y entonces la Contraloría podría entrar a decir que sí, que hay un hallazgo fiscal e iniciar un proceso de responsabilidad fiscal y cobrar finalmente a esos servidores públicos que respondan. ¿Ellos se robaron los televisores? No. Pero ellos tenían un deber especial que tienen nuestros servidores públicos y atender una responsabilidad especial, que es la responsabilidad fiscal que le compete a nuestros servidores públicos. Entonces,
Cuando hablamos de contralorías, estamos hablando de control a la gestión fiscal, a la gestión de los recursos. Entonces, allí nosotros estamos diciendo que esos órganos son autónomos. Si usted va al CAM de Dos Quebradas, allí encuentra a la Contraloría Municipal de Dos Quebradas. Pero está, digamos, allí, si lo quiere ver de posar, pero realmente el alcalde de Dos Quebradas no tiene ninguna autoridad frente a la Contralora de Dos Quebradas. ¿Por qué? Porque es un ente autónomo. ¿Y para qué se le da esa autonomía? Pues porque lo va a controlar. Entonces, ¿qué tal que el Contralor dependiera del alcalde y no lo pudiera controlar? Entonces, cuando tenemos nosotros alguna queja, alguna denuncia, algún reclamo, alguna duda, y aquí le hago una prevención a mis líderes, siempre hablen de presunto para que no se vayan a ver incluidos en el delito de falsa denuncia o en el delito de calumnia. Uno cuando denuncia este tipo de cosas siempre dice presuntamente, posiblemente. No acusa directamente porque ya tendría que probar que hubo una responsabilidad, no. Pero cualquier contralor estudiantil podría decir, la señora contralora de Dos Quebradas, con derecho de petición, como personero estudiantil, estoy reclamando que se haga una auditoría, dado que me di cuenta que en la institución educativa, con plata de los fondos de servicios educativos, se invirtió en una batería de cocina para el restaurante y al otro día lo que aparecieron allí no fue las ollas que llegaron nuevas, supuestamente entregadas por el contratista, sino unas ollas totalmente antihigiénicas, acabadas, etc. Y entonces la Contraloría es la entidad que va a venir a intervenir, porque aquí ya estamos hablando de manejo de recursos. O el Contralor estudiantil podría decir, mire, no estoy de acuerdo en la forma como viene entregando el plan de alimentación escolar en mi colegio, dado que existe este listado de niños que tenemos conocimiento, que son comerciantes, que son personas de estrato 3, 4, 5, cuando estamos dejando por fuera estos otros niños de estrato 0 o 1. Entonces, en razón a la solidaridad, que es un principio general de la Constitución, entonces necesito que se revise la forma como se viene escogiendo la población objetivo de este programa ambiental escolar. ¿Sí? O el programa ambiental escolar se volvió un premio y finalmente eso está basado en resolver unos problemas de nutrición de las personas más pobres. Entonces quiero, Contraloría, que ustedes vengan y con sus profesionales pues determinen si allí existe alguna irregularidad, porque presuntamente está pasando eso. Entonces, la Contraloría está obligada a hacer el examen, la revisión de esa situación, como órgano totalmente autónomo. Pero decíamos nosotros que ese servidor público también tiene que responder por su conducta y que no todas las conductas son delitos. Es decir, el Código Penal, decimos nosotros los abogados, es la última ratio, es decir, es a lo último a lo que hay que llegar. ¿Por qué? Porque las medidas del Código Penal son agresivas, son extremas, es decir, quitarle la libertad a una persona no es cualquier cosa. Entonces, no todo puede estar escrito allí como delito. Pero cuando se incumple un deber del servidor público, entonces yo a quién recurro, al Ministerio Público. Bien sea Personería Municipal de Cartago, Personería Municipal de Dos Quebradas, o bien sea a la Procuraduría General de la Nación directamente. Entonces, un personero estudiantil podría denunciar que en su institución educativa no se está cumpliendo con el deber de publicar los informes que se rinden ante las otras entidades por parte de la institución educativa, y entonces, ¿quién es el que va a ir a evidenciar si allá en las carteleras está publicado o si lo hicieron a través de la página web? Es decir, se está haciendo un esfuerzo de divulgación proactiva de la información, la Procuraduría General de la Nación.
¿Y quién es el que va a calificar esa conducta y va a determinar esa falta? La Procuraduría General de la Nación o la Personería Municipal. Algunos funcionarios, como los concejales, los alcaldes, no pueden ser disciplinados por el personal municipal, sino necesariamente por la Procuraduría. Pero cuando uno va a la instancia que no es, ellos tienen la obligación de hacer el traslado. Entonces no se angustie, usted no tiene que volverse necesariamente un abogado, pero sí saber qué queja o denuncia lleva al Ministerio Público, Procuraduría o Personería, y qué queja o denuncia o reclamo llevo a la Contraloría. Si es con el manejo de los recursos, Contraloría. Si no es de manejo de recursos, sino de una falla en el servicio público, del incumplimiento de un deber, de que no me respetan mis derechos, que el rector toma decisiones que son propias del Consejo Directivo de acuerdo al decreto 1860, a la ley 115 y a todas las normas que reglamentan el gobierno escolar. Esas denuncias que son de la conducta del servidor público, pues yo las tengo que hacer es a la Personería o a la Procuraduría, que son Ministerio Público. Entonces, ¿quiénes son los organismos de control? El Ministerio Público, que está conformado por la Procuraduría General de la Nación y las personerías municipales, y la Defensoría del Pueblo, pero la Defensoría del Pueblo no me recibe este tipo de denuncias, aunque me la recibiría y la trasladaría, ¿sí? Pero la Defensoría del Pueblo está más para el tema de acompañamiento en la denuncia y protección y promoción de los derechos humanos. Ese es un aliado fundamental del personero estudiantil, ¿sí? El personero estudiantil debe tener mucho contacto con la Defensoría del Pueblo, porque allí le pueden suministrar información, capacitación en materia de derechos humanos muy dirigidos a los niños, jóvenes y adolescentes, en resolver si una conducta o cómo se está manejando un proceso o como si se está teniendo una ruta de atención en un colegio es la debida o no. La Defensoría te acompaña con eso. Allí tienen un pool de abogados expertos en derechos humanos para acompañar los procesos y tienen la obligación de hacerlo. Ministerio Público, Procuraduría, Defensoría, Personería. Control Fiscal, Contraloría General de la República, Contralorías Territoriales y Auditoría General de la República. Entonces, ahí es cuando le vamos encontrando como el sabor a la cosa y a todo lo que hemos venido hablando. Y por qué es tan importante que ustedes tengan claro que, a diferencia de ustedes, jóvenes estudiantes, a diferencia de ustedes, padres de familia, a no ser que trabajen para el Estado, el rector del colegio, los coordinadores, el orientador escolar, el docente de apoyo, el docente de aula, son servidores públicos y como tales le atañen unas responsabilidades. Gran parte de esas responsabilidades entonces se tienen frente a los órganos de control. O son los órganos de control quienes vigilan y quienes ejercen el control para que se cumplan esas responsabilidades, y si no determinan esa responsabilidad y aplican las sanciones o determinan el resarcimiento en el caso de los recursos. Luego vamos a profundizar más el tema en el caso de la Contraloría y en el caso del Ministerio Público y en el caso de lo que hace el personero y lo que hace el Contralor Estudiantil, pero en este módulo sí, ustedes lo que no podría fallar es en tener claro que esos órganos son totalmente autónomos, no hacen parte de la rama del poder público, legislativa, ejecutiva y judicial. Esos órganos de control son totalmente autónomos. Pero vimos nosotros que ese Estado nuestro es democrático, participativo y pluralista, y que lo mínimo que garantiza la democracia es la igualdad en cuanto a poder elegir y ser elegidos. Y decíamos nosotros por allá entonces en un módulo que cuando nosotros hablamos de la democracia es importante tener muy, pero muy en cuenta
que el proceso electoral es el que le va a permitir a quienes hoy son minorías ganar adeptos y mañana ser mayorías. Es decir, el Estado colombiano viene dirigido del 2002 hasta el 2021 prácticamente por el mismo sector de la política. No me compete a mí un ejercicio académico como este, decir si lo han hecho bien o lo han hecho mal. ¿Sí? Pero existen unas minorías. Esas minorías, si lograran tener los adeptos suficientes, podrían ser las mayorías mañana y tener el control del poder. Ese es el juego de la democracia. Como ese es el juego de la democracia, pues se necesita que la organización electoral, quien maneja las elecciones, lo haga con total autonomía. Y entonces la organización electoral también es autónoma. Y allí tenemos el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil. Entonces, ustedes han visto que en algunas elecciones se ha hablado en algunas ocasiones se ha hablado de fraude electoral. ¿Quién investiga ese fraude electoral? El Consejo Nacional Electoral. Pero ¿quién hace las elecciones y el proceso electoral en sí? ¿Quién lo dirige? La Registraduría Nacional del Estado Civil. Ella es la que los identifica, la que dice cuál es la cédula válida, la que arma el censo electoral, la que arma las jurisdicciones electorales, la que hace el conteo de los votos, la que luego da entonces ese aval y da esa certificación de quién es realmente el que quedó elegido alcalde, presidente o gobernador. Entonces, la organización electoral que está conformada por el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil tampoco hace parte de las ramas del poder público en Colombia. ¿Por qué? Porque es que van a manejar las elecciones. Entonces, mire que eso tiene mucha lógica. Y yo quiero que usted lo aprenda desde la lógica, más allá de que lo aprenda a repetir como un lorito. Porque entonces cuando usted esté ya en el examen del IFES o esté en un examen de la Comisión Nacional de Servicio Civil para acceder a un puesto público de secretaria, de conductor, o de técnico, de profesional, pues a usted le queda más fácil asimilar las preguntas sobre estructura del Estado si usted lo entiende bien. Existen, además de la rama del poder público, unos órganos autónomos. Ahí tenemos los órganos de control, la organización electoral. Existe otro órgano autónomo que es el sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición. Ustedes saben que nosotros entramos en un proceso de paz. No compete en este seminario y mucho menos a mí decir si bueno o malo. Lo único cierto es que lo que sí compete es decir que ese proceso de paz se hizo, es vigente, es constitucional, fue revisado por la Corte Constitucional y fue integrado a la Constitución colombiana transitoriamente. A efectos de eso, entonces, parte de la estructura del Estado colombiano, además de unas ramas del poder público, de unos órganos de control y de una organización electoral, tenemos el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Y entonces, allí hay una jurisdicción especial para la paz, hay una unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado colombiano, hay una comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición. Esos tres organismos
Entonces, conforman el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, que de manera transitoria hace parte de la estructura del Estado colombiano. Y tenemos también justificadamente otros órganos independientes. ¿Cuáles son otros órganos autónomos o independientes? El Banco de la República. Entonces imaginen ustedes, jóvenes, que una de las funciones del Banco de la República y su principal quizás, además de tener el control cambiario, el control de la tasa de interés, es producir la moneda, el dinero, los billetes. Entonces imagínese usted, presidente de Colombia, necesitando una cantidad de plata para solucionar los problemas públicos, y siendo usted que le puede decir al Banco de la República, no, pues imprima, pues así se solucionarían todos los huecos fiscales del país. Pero ¿qué pasa si en un territorio se maneja irresponsablemente la producción del dinero? Que ocurre un fenómeno en la economía que se llama inflación. Cuando la producción del dinero no está representada en aumento de la riqueza real del país, de la producción del país, entonces esa sobredimensión del disponible monetario hace de que los precios suban. Ese es uno de los problemas grandes entonces que enfrenta Venezuela, el problema de la inflación. Ustedes saben que allá pues tener un bolívar se necesita millones de bolívares para ese mercado. Entonces, usted lo que le están diciendo allí es que hay una tasa de inflación muy alta y eso es súper nocivo para los estados. Entonces, el Banco de la República no hace parte del Poder Ejecutivo, no hace parte del Poder Legislativo, no hace parte del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque necesita que sea autónomo, porque la producción del dinero no puede estar sujeta a la decisión política del presidente de la República. Entonces, allí hay una junta directiva, donde si bien hay los representantes del gobierno, ese órgano como tal se comporta con total autonomía frente a la rama ejecutiva del poder público. Les he repetido infinitamente en este seminario que las competencias ciudadanas no solo son evaluadas por el IFES, sino que son una forma de uno habilitarse también su vida laboral. Muchos de ustedes jóvenes, yo desearía que todos ingresen a una universidad, a hacer una carrera profesional o una carrera técnica, acorde con sus capacidades, con su vocación. Y entonces ustedes van a querer trabajar con el Estado y hay la posibilidad de entrar a trabajar con el Estado sin cargarle la maleta a ningún político, sin repartir los sándwiches, sin ir a manifestaciones, sin aplaudir sin querer, y es a través de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Entonces, la Comisión Nacional del Servicio Civil, que tiene un aplicativo que se llama SIMO, S-I-M-O, le permite a la gente con primaria, otros con bachillerato, otros con técnico, otros profesionales, presentarse a diferentes cargos públicos. Y a través de un examen, donde muchas de las preguntas son competencias ciudadanas, lo que usted está aprendiendo en este seminario, usted puede ingresar a trabajar con el Estado. Pero imagínese usted que esa comisión fuera un órgano dependiente de la rama legislativa. Usted sabe que la rama legislativa son nuestros senadores y representantes. Ellos por esencia son políticos. ¿Ese examen sería realmente correcto? O sea, ¿la gente entraría realmente por mérito? No. Ya tenemos la respuesta. Si la hiciera el Ejecutivo, que también debe favores para poder lograrse elegir, pues obviamente tampoco. Entonces, la forma de que ese proceso sea transparente, que usted, joven, pueda al día de mañana, incluso apenas salió de bachiller, pero ya teniendo su mayoría de edad, de entrar a un concurso de la comisión y poder ganárselo por sus méritos y no por recomendación de nadie, esa posibilidad, para poder tener esa garantía, ese órgano tiene que ser autónomo. Entonces, además de los órganos de control, tenemos otros, y de la organización electoral, tenemos otros órganos autónomos. Banco de la República,
Comisión Nacional del Servicio Civil. La Autoridad Nacional de Televisión tampoco depende de ninguna de las ramas del poder público. ¿Por qué? Porque es la que regula los contenidos de la televisión. Y usted sabe que de la televisión como medio masivo se puede manipular a la sociedad. Entonces tiene que haber una Autoridad Nacional de Televisión totalmente autónoma. Algunos entes universitarios y estatales, como la Universidad Tecnológica de Pereira, por ejemplo, es un ente universitario autónomo. Recibe recursos del Estado, obviamente porque son parte del Estado, pero no dependen de una rama del poder público. Y las corporaciones autónomas regionales, como la Cárdenas, por ejemplo, en Risaralda, o sea, las que vigilan el medio ambiente, esas corporaciones autónomas tampoco hacen parte de la rama del poder público. Y en esa estructura del Estado, igualmente, nosotros tenemos que tener muy presente que es a través de esa estructura del Estado que se va a poder entonces cumplir los fines esenciales del Estado. Fines esenciales del Estado que estamos cansados de entender, que están en el artículo 2 de la Constitución Nacional. El Estado se crea bajo un sistema político y de gobierno que ya comprendimos por allá en uno de los primeros módulos. Declara entonces que esta es una república democrática, participativa, pluralista, formada como un Estado unitario, descentralizado, con autonomías o entidades territoriales. Se constituye allí en el artículo 1. El artículo 2, la Constitución lo que hace es decir, ¿para qué? Entonces, declara los fines del Estado. Pero para poder cumplir esos fines para los cuales se creó ese Estado, hay que darse una estructura. Y esa es la estructura del Estado colombiano. Y yo la tengo que tener muy clara. ¿Por qué? Porque si yo voy a interactuar con el Estado desde un ejercicio del liderazgo, pues tengo que conocer entonces, por lo menos, muy bien las competencias. No puedo seguir pensando que el Consejo hace parte del Legislativo, ya sabe que hace parte del Ejecutivo. Que la Asamblea hace parte del Legislativo, no hace parte del Ejecutivo. El Legislativo es uno solo. Si voy a presentar una denuncia o un reclamo, no puedo llevar una denuncia o un reclamo por el mal manejo de recursos públicos a la personería, porque la entidad, digamos, donde más estaría dirigida la competencia para atender esa inquietud, ese reclamo mío, pues es la Contraloría y no la personería o la Procuraduría. Tengo que conocer muy bien qué hace el Ministerio Público, que tiene que ver con el tema de derechos humanos, con la conducta de los servidores públicos y su responsabilidad, que ese Ministerio Público está conformado por la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Personería, pero si el reclamo es frente al control fiscal, entonces voy a ir a las Contralorías. Si esos recursos son del orden nacional, voy a ir a la de la República. Si son del orden departamental, a la Contraloría Departamental, y si son del orden municipal, a la municipal. Y si mi municipio no tiene Contraloría como Cartago, entonces tengo que dirigirme a la Contraloría Departamental del Valle. Importante también hacer claridad, cuando nosotros hablamos de esa rama ejecutiva del poder público, existe también al interior de cada sector un control, ¿sí?, administrativo, un control de tutela que se hace por el superior hacia el inferior y que es típico en los sectores a través de las superintendencias. Entonces, existen unas superintendencias. Entonces tenemos nosotros ministerios en Colombia, Ministerio del Interior. Podemos entonces en la página
que les voy a enviar el link de entrar al Ministerio del Interior, y allí no solamente vamos a conocer las normas, las funciones del Ministerio del Interior, sino también qué entidades hacen parte del Ministerio del Interior, dentro del sector descentralizado, y cuáles son las entidades vinculadas a ese ministerio. ¿Sí? Y entonces, nosotros allí vamos a encontrar toda la organización de ese ministerio. Entonces, mire que hoy en día, gracias a las tecnologías de la información y la comunicación, nosotros podemos entrar a buscar fácilmente a través de, por ejemplo, Ministerio de Salud y Protección Social, encontrar entonces el sector salud, que es el que está en cabeza del ministerio, las normas que aplican, encontrar incluso un glosario sobre qué es el ministerio, la definición, las funciones que hace en este caso el Ministerio de Salud, ¿sí? Pero también cómo está estructurado el despacho del ministro, el despacho de los viceministros que hay al interior de ese ministerio, ¿sí? Y los diferentes organismos, digamos, que están adscritos o vinculados a ese ministerio. Y encontramos allí, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Salud, una Superintendencia Nacional de Salud. La Superintendencia Nacional de Salud hace un control sobre todas las entidades del sector en materia administrativa, también la salud. Ese no es un órgano de control total, hace parte del Ejecutivo. Entonces, las superintendencias no son órgano de control como tal, independiente del Estado, de los poderes públicos del Estado, sino que son un control de tutela administrativa que controlan que en ese sector las cosas se manejen bien. Entonces, si finalmente tengo un problema como docente, y es que la EPS del joven no le está prestando atención a las remisiones que le hago en materia de salud, pues yo puedo colocar una queja ante la Superintendencia de Salud contra esa EPS para que finalmente se le garantice el derecho a la salud. Obviamente también se podría presentar una acción de tutela, pero para que nosotros hagamos. Entonces aquí vamos a encontrar Ministerio de Educación Nacional. El Ministerio de Educación Nacional, entonces aquí van a aparecer todas las normas que lo reglamentan, cuáles son los objetivos que tiene el ministerio, las funciones que cumple el Ministerio de Educación, los organismos sectoriales y de coordinación. Hay un Consejo Nacional de la Educación Superior, un Consejo Nacional de Periodismo, una Comisión Pedagógica Nacional de Comunidades Negras, un Consejo Nacional de Juventud, una Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad, un fondo especial como sistema de cuentas y personería jurídica, que es el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Este es el que maneja las prestaciones de los docentes, la pensión, las cesantías. Tiene una unidad administrativa especial. Y hay unas entidades vinculadas como el IFES, que es el que hace el examen de educación superior y las pruebas. El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, ICETES, es ante quien yo acudo para lograr tener entonces apalancamiento de préstamo para poder hacer mi carrera. Pero tiene también unas instituciones de sector descentralizado, un Instituto Nacional para Sordos, tiene un Instituto Nacional para Ciegos, el INSE, tiene una escuela tecnológica central, es decir, hay una cantidad de establecimientos públicos que hacen parte del ministerio dentro de un sector descentralizado. Entonces, nosotros tenemos que entender que cuando tengamos cualquier consulta
sobre la estructura del Estado, pues la mejor fuente es recurrir a esta dirección de la Manual del Estado colombiano, donde permanentemente el Departamento Administrativo de la Función Pública hace toda la actualización de lo que es esa estructura del Estado colombiano. Es muy importante entonces que manejen los dos links. Yo les voy a enviar el link para ingresar directamente a esta consulta web, y al resolver el cuestionario usted va a tener en muchas ocasiones que ir ahora sí a consultar en internet, pero de esta página, ¿sí? Haciendo uso de las ventanas que se abren allí, tal como lo vieron al momento de hacer la exposición, para que conozcan de la estructura del Estado. Y tener allí en su conocimiento claro que cuando tenga cualquier duda sobre la estructura del Estado colombiano, pues existe todo un medio virtual actualizado, ¿sí? Con un margen de certeza y de credibilidad muy alto, porque es el Departamento Administrativo de la Función Pública, donde hacer mis consultas. Feliz noche.